Pues, Muy buenas tardes a todos. Yo soy Vania de la Vega Chiota y tengo el honor de presidir la Asociación Mexicana de Expecarios del Japón. Voy a estar con ustedes el día de hoy. En esta tarde nos reúne el libro El Camino de Japón entre los Dogen y los Hikikomori, del doctor Víctor Kerber, también miembro de esta asociación. Les voy a presentar a mis colegas el día de hoy que van a estar compartiendo este presidium virtual. Contamos con la presencia del autor de la obra, doctor Víctor Kerber. Nos van a acompañar como comentaristas el doctor Fabián Bautista y la doctora Leonora Arias. Y también como moderadora de lujo tenemos a la maestra Andrea Ábalos. Esta presentación del libro entra en el marco de una serie de actividades de orden académico profesional que llevamos a cabo en la Asociación Mexicana de Expecarios del Japón. Este es el tercer libro que presentamos en lo que va de este año, del 2021. Todos han sido por esta plataforma, Zoom, de manera virtual. Y esto nos hace que no solamente estemos en la Ciudad de México, sino que estemos en otras ciudades del país, como es el caso de uno de nuestros comentaristas el día de hoy, que se conecta desde Zacatecas. Y también agradecemos muchísimo la presencia de las personas que se levantaron temprano en Japón y nos acompañan. Ya vi que tenemos presencia de Tokio y de Nagoya. Entonces, muchísimas gracias. Y les quiero presentar entonces a nuestra moderadora del día de hoy. Andrea Ábalos es especialista en el desarrollo de negocios entre Asia del Este y el continente americano, con más de 10 años de experiencia. Con un gran interés por conocer nuevas culturas, Japón ha sido un punto clave para desarrollar este interés, tanto personal como profesionalmente. Su trayectoria en este país comenzó durante sus estudios de licenciatura, Relaciones Internacionales, por el Tecnológico de Monterrey, estudiando un semestre en la ciudad de Osaka. Realizó sus estudios de maestría en la Universidad de Keio, en Tokio, Japón, en medios y gobierno, y al graduarse continuó su residencia en Japón por 5 años más. En este periodo trabaja directamente con la industria automotriz y su promoción en el extranjero. Actualmente se desempeña como representante de ventas para Toyota Tsusho Nexty Electronics, enfocándose en el mercado de microcomponentes para vehículos. Asimismo, funge como parte de la mesa directiva de la Ship for World Youth Alumni Association México, promoviendo el intercambio cultural y el liderazgo de los jóvenes bajo los valores establecidos por el gobierno del Japón mediante el programa del mismo nombre. Andrea, muchísimas gracias, bienvenida. Tienes el uso de la palabra. Hola, Vania. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a participar. Como ya mencionaste, bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos. Brevemente les explico cómo vamos a llevar el programa. Vamos a iniciar con el autor de la obra, el doctor Víctor Kerber, que nos va a dar una pequeña presentación del libro, de sus puntos que quiere resaltar. Y a continuación tendremos comentarios tanto de la doctora Leonora como del doctor Fabián. Posteriormente estaremos en una sesión de preguntas y respuestas, aproximadamente 20 minutos. Les agradezco cuando lleguemos a esta parte que por favor utilicen el chat de aquí de Zoom para poder rescatar las preguntas y poder estarlas dirigiendo a nuestros 3 ponentes. Bueno, y posteriormente vamos a tener una pequeña despedida y unos recordatorios con respecto a los futuros eventos que estará organizando la MEG. Y sin más preámbulo, quisiera presentar al doctor Víctor Kerber. El doctor Víctor Kerber es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Realizó estudios de posgrado en Desarrollo Económico en la Universidad de Sofía, Tokio, y llevó a cabo sus estudios sobre cultura de negocios en el Instituto de Estudios Internacionales de Fujinomiya, Japón. Cuenta con un doctorado en Historia por el Colegio de Michoacán. Se desempeñó como profesor de planta en el TEC de Monterrey y fundó el Centro de Estudios sobre Asia-Pacífico. También fue cofundador del Centro de Estudios Japoneses del Departamento de Estudios del Pacífico de la UDG. Como diplomático, representó a México en foros internacionales como la Conferencia para la Cooperación Económica en el Pacífico, PEC, y el Foro para la Cooperación Asia-Pacífico, APEC.
De 1993 a 1996 fungió como cónsul de México en Osaka, Japón. Entre 2006 y 2010 fue coordinador de asuntos internacionales de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México durante la gestión del licenciado Marcelo Ebrard. Actualmente es su asesor para temas relacionados con el Asia-Pacífico. Ha colaborado como corresponsal y articulista de medios nacionales y es autor de diversas publicaciones sobre la historia de Japón, Japón y México y la cuenca del Pacífico. Obtuvo el premio Berta Ulloa en investigación sobre historia diplomática de México que otorga el Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, INERM, en 2016, con una investigación acerca de los japoneses en México durante la Revolución Mexicana. Por favor, démosle una bienvenida al doctor Víctor Kerber y le cedo la palabra. Muy bien, pues deseo ante todo dar las gracias a la Asociación Mexicana de Exbecarios en Japón, AMEG, que preside Vania de la Vega Shiota, y a la que me enorgullezco de pertenecer, pues por la oportunidad de presentar este libro que lleva por título El camino de Japón entre Dogen y los Hikikomori. La última vez que pude viajar a Japón, un país que desde luego ha marcado positivamente mi correr por la vida, fue allá en abril de 2018. No era lo mismo 2 años atrás, ni tampoco era el mismo Japón de 10 años atrás, ni era el Japón que yo habité hace aproximadamente 40 años. Japón es un ente siempre andante, siempre caminante, como los pasos del poeta Basho por las sendas de Oku, o como las Maiko que furtivamente aparecen y desaparecen entre las casuchas de Ponto-cho en Kioto. Japón cambia y a la vez no cambia. La gente no pierde su actitud generosa, ni pierde ese candor que subyuga, ni pierde tampoco el encanto de sus primaveras florecientes y de sus otoños enrojecidos. A pesar del cambio climático y a pesar de todas estas cuestiones mundiales, Japón permanece. Allí, a los pies del sempiterno gran Buda de Kamakura, empecé a pensar que era mi deber interpretar aquel momento y aquel escenario. A mí me tocó vivir en los tiempos de la afluencia japonesa, la afluencia económica. Eran años en los que la gente trabajaba de manera desaforada, pero también gastaba de manera desaforada. Y recuerdo muy bien a los japoneses volcados hacia el consumismo, comprando lo último en tecnologías y desechando los aparatos que según ellos ya eran obsoletos, los tiraban a la basura, pero tenían apenas 2 o 3 años de uso. Luego entonces, un estudiante como yo, que llegaba de un país donde este tipo de aparatos se apreciaban mucho, era sorprendente encontrarse en la basura televisores, consolas, grabadoras, etcétera. Todos estos aparatos que en México eran muy caros, allá estaban a veces tirados porque aparecían los nuevos lanzamientos de las marcas y los japoneses querían tenerlos antes que cualquier otro. Recuerdo también los trenes al tope con los asalariados ataviados con trajes de Hugo Boss, de Giorgio Armani y de todas estas marcas de ropa que visten a los más acaudalados en el mundo. Bueno, pues uno los veía en el metro de Tokio, en los trenes, vistiendo muy bien, pero apilados dentro del metro, sin que hubiera riesgos de que alguien bolseara a cualquiera de ellos. Esto me llamaba mucho la atención. La verdad, nunca supe ni cómo ni cuándo me convertí también en uno de todos los que estaban allí, uno de ellos.
Yo que había acudido a Japón a estudiar por únicamente 2 años, es lo que me había propuesto y es lo que, por cierto, una novia que tenía en aquellos tiempos me había puesto como ultimátum. El plazo era de 2 años y no más. Yo que pensaba ir por 2 años, me quedé 7 años. Y de no ser porque se presentó la oportunidad de regresar a mi país en un cargo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, tal vez me hubiera convertido en uno más de los que a diario tomaban el tren a la hora exacta, transitaban hacia sus trabajos, trabajaban mucho y luego salían en grupos a tomar en los cientos de izakayas que hay en los distritos de Tokio para regresar a su casa dispuesto a sumergirme en el ofuro antes de dormir en un cómodo futón. Al cabo de un año, yo ya había sucumbido ante los encantos de una chica de por allá y la novia de por acá pues ya tenía candidato para sucederme. La mera verdad, fui muy feliz en el Japón de los años 80. Sin embargo, los japoneses de los años 80, según las encuestas de entonces, eran, para mi sorpresa, no del todo felices. Arguían que de nada les servía saber que Japón era rico y acaudalado y que adquiría reconocimiento mundial si ellos habitaban en multifamiliares con espacios muy reducidos, extremadamente incómodos y limitados. Pensaban ellos, bueno, si un norteamericano de clase media podía tener una propiedad de 4 o más habitaciones, con cochera, con 2 autos, con jardín interior y las comodidades propias de la modernidad, ¿por qué ellos no podían? ¿Por qué un clase mediero japonés no podía tener las mismas aspiraciones si en teoría tenía dinero suficiente, Japón era rico y podía adquirirlas? Cuando volví a México, pues desde luego que añoré al Japón que dejé atrás. Y es que como mexicano me fijaba más en otras excelsitudes de Japón. La seguridad, por ejemplo, se respiraba en todo momento y en todas partes. La confianza que predomina entre los miembros de la sociedad y esa vocación muy japonesa a pensar en el otro antes de hacer algo que puede afectar a esta persona. Volví a Japón en diversas ocasiones, como dije, y siempre hay algo novedoso. Sin embargo, el Japón que vi y viví en abril de 2018, en aquel momento era yo profesor invitado en la Universidad de Guadalajara, bueno, en un Japón muy otro, en un Japón más sereno, menos volcado hacia el trabajo desaforado y hasta cierto punto más volcado hacia el ludismo y la valoración de otros referentes. Visité el distrito de Akihabara, un distrito muy distinguido de Tokio, donde era la meca de la tecnología de punta. Los japoneses en mi tiempo iban a comprar lo último en aparatos electrónicos, pero advertí que en esta ocasión los jóvenes ya no se reunían para ver los aparatos y los últimos lanzamientos de la tecnología, sino para otras cosas. Les importaba, por ejemplo, intercambiar impresiones sobre temas hiperespecializados. Esos eran los otaku, así se les conoce. Son personajes singulares a los que les importa un bledo si el mundo se va a acabar, y lo que les interesa a ellos en particular es, por ejemplo, intercambiar historietas de manga o conocer las últimas aplicaciones que solo comparten entre miembros de un cierto clan, o conocer lo último en videojuegos.
era algo que me llamó la atención. Ya no era el distrito de Akihabara de antes, sino más bien un centro de reunión donde se intercambiaban artículos y conocimiento hiperespecializado o temas muy, muy concretos. De manera que hablar del camino de Japón es hablar de una generación que desea mandar al diablo, al Japón industrializado, para rescatar los valores y las costumbres del Japón anterior a la era Meiji, a la época de la modernización y occidentalización, que, como digo, comenzó con la restauración Meiji en el siglo XIX y explotó de pronto en 1991, cuando se reventó la economía de burbuja. De ahí elegí el subtítulo de Dogen, que es el monje zen del siglo XIII, que instruyó sobre la apreciación de la vida y la comprensión de la nada, que es un tema que ya se puso de moda en el Japón, e incluso más allá de los límites geográficos de Japón, incluso en nuestras latitudes, esta visión muy japonesa se ha logrado transmitir. Bueno, entonces está Dogen, las enseñanzas del maestro Dogen están otra vez en boga en Japón, y vemos, por ejemplo, que pues estudiosos como la maestra Miriam Constantino, que es también miembro de AMEG, entienden y han captado estas enseñanzas y este enfoque. Ella en particular, por ejemplo, se ha fijado mucho en las enseñanzas de Dogen en torno a la cocina, en torno al alimento como fuente de enriquecimiento espiritual más que corporal. Pese a todo ello, hay que decir que uno de los riesgos del Japón actual, el Japón posmoderno, es en torno al ostracismo, al aislamiento, o al menos eso puede suceder si continúa la tendencia cada vez más intensa entre ciertos grupos juveniles de tirarlo todo por la borda para recluirse en sus habitaciones. Esos son los hikikomori a los que me refiero en este libro. A mi modo de ver, los hikikomori representan no una aberración social, sino una manera de rechazo de un segmento de Japón al Japón ese del trabajo intenso que llevó incluso a sus padres a no estar presentes en la vida cotidiana y algunos de ellos incluso a desfallecer en los lugares de trabajo. Ese Japón desenfrenado, ese Japón consumista, materialista y automatizado está siendo rechazado por nuevos grupos humanos, por generaciones recientes que se abocan más a la revaloración de lo intrínsecamente japonés. El Japón de Yasunari Kawabata, el Japón que aprecia la caída de los pétalos del sakura en primavera, y el Japón que sabe apreciar los cambios estacionales y adaptarse a ellos. Esa es la nueva filosofía de los tiempos actuales. Creo que lo dejaría ahí. Les agradezco desde luego su presencia a todos los que están aquí, y con gusto me ofrezco a aclarar dudas, si es que las hay. Por supuesto, también quiero dar las gracias al embajador Masateru Ito, que es el prologuista de mi libro. El embajador Ito fue muy gentil, es una persona muy distinguida que ofreció hacer el prólogo, y agradezco a mi editora, Alejandra Martínez Austria, por la dedicación que dedicó y el tiempo para que esta obra llegara a sus manos. Bien, pues sería todo por mi parte, y también desde luego aprecio mucho los comentarios que puedan hacer Leonora y Fabián aquí presentes. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor.
Bueno, los comentarios los estamos empezando a recibir, quedan para el final de los comentarios. A continuación, me da gusto presentar al doctor Fabián Bautista y me permito leer una pequeña reseña. El doctor Fabián Bautista es maestro en educación por la Universidad Interamericana para el Desarrollo, actualmente director de educación primaria a cargo del proyecto de zona La formación en valores mediante el arte colaborativo. Es evaluador del desempeño del personal con funciones de dirección y supervisión en educación básica por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Parte de la primera generación de doctorado en humanidades con especialidad en patrimonio cultural para la paz de la Universidad Autónoma de Zacatecas, beneficiario de la beca del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología del Gobierno de Japón para maestros en servicio de 2012 a 2014, con la investigación educativa, el uso de la computadora y el software educativo como auxiliares en la enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria en la Universidad de los Ryukyus de la Prefectura de Okinawa. Doctor Bautista, le cedo la palabra. Gracias. Bueno, pues antes que nada, buenas noches a todos tardes, noches a todos los asistentes a esta sesión. Y bueno, pues agradecer a la Asociación de Mexicanos Exbecarios del Japón, a la MEG, por la invitación, por la oportunidad de compartir con ustedes mis impresiones sobre el texto El Camino de Japón entre Dogen y los Hikikomori. Y más aún, pues agradecer que es en presencia de su autor, el doctor Víctor Kerber, al cual le mando un saludo y agradezco su presencia. Y antes que nada, quiero decir que yo disfruté mucho el libro, doctor. Realmente me nutrí bastante de lo que usted nos presenta ahí de información, porque buena parte del texto es algo que yo siempre he estado pues indagando por mi cuenta, ¿verdad? Me interesa mucho el tema y realmente fue un disfrute. Le agradezco antes que nada. Bueno, yo creo que todos quienes estamos aquí esta noche, pues nos une un punto en común, ¿verdad? Que es nuestro interés por Japón. Independientemente de nuestra área de experiencia, ya sea que nos guste o nos interese o nos especialicemos en la cultura, la historia, la gastronomía, la lengua, como en mi caso la educación, considero que este texto, el libro El Camino de Japón, es un insumo básico que debe de estar en nuestras casas, ¿verdad? En nuestro poder, porque por lo menos a mí me dio una visión muy, muy interesante de un Japón al que yo no había volteado tanto, ¿verdad? Que es el Japón más relacionado con la historia, la filosofía, incluso política, que se trata por ahí algunos puntos relacionados. Para mí fue muy enriquecedor este libro porque me permitió también al final del mismo hacer un ejercicio de introspección, que ya más adelante les platicaré en qué consistió. Esto en la parte final, ¿verdad? A través de 4 capítulos el libro realmente me envolvió y bueno, pues trataré de dar mis puntos de vista de la manera más clara, ¿verdad? En su primer capítulo el texto nos permite o me permitió conocer cuál es el papel que ha jugado Japón dentro de este contexto internacional y cuáles son los retos que se ha enfrentado y se sigue enfrentando en este proceso de internacionalización, ¿verdad? Plantea una pregunta muy importante al inicio, que es ¿qué fundamentos del espíritu japonés podrían usarse para el desarrollo global? Y mientras va uno avanzando en la lectura, pues no pierde uno de vista esta pregunta y trata uno de ir dándole la respuesta, ¿verdad? Aquí quiero apuntar que, bueno, me parece muy, muy pertinente en estos momentos esta pregunta porque pues la situación actual que estamos todos viviendo y es por todos conocida de la pandemia, conflictos internacionales, problemas ambientales, desastres, yo creo que ha provocado que nos planteemos esta pregunta a todos personal y como comunidad, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho bien y qué hace falta cambiar en nuestra forma de
vivir o nuestra forma de ver al mundo, ¿no? Para tratar de enfocarnos más en los asuntos importantes y yo creo que estas situaciones que estamos viviendo nos hacen plantearnos prioridades y ver el mundo y nuestra realidad personal de una manera un tanto diferente, ¿no? En este primer capítulo también se nos presenta información sobre cómo el desarrollo industrial, esta llamada occidentalización, ha llevado a Japón a ir a la par de potencias internacionales. En este caso hace mucha referencia a Estados Unidos, ¿verdad? En esta relación de dependencia casi protectora, lo que ha ido provocando que en el ciudadano japonés se vaya perdiendo esta esencia que mencionaba el doctor Kerber, intrínsecamente japonesa, ¿no? Aquí quisiera yo comentar una experiencia propia que yo tuve cuando llegué a Japón en el 2012. Yo llegué a la prefectura de Okinawa, en Naha, y bueno, pues de por sí estábamos nosotros, o llevaba yo la idea de que Japón era Okinawa era una parte de Japón distinta al resto, ¿verdad? Para mí fue una sorpresa con el paso del tiempo irme dando cuenta que en donde yo vivía, pues había momentos en los que yo sentía que no estaba en Japón realmente. ¿Por qué? Porque escuchar música reggaetón, hip hop por las calles, coches con música a todo volumen, ver a muchísima gente de Estados Unidos con sus familias en los centros comerciales, en las calles, ver que los jóvenes y las jóvenes de Okinawa pues buscaban en su imagen, en su vestimenta, parecer lo más occidental posible, ¿verdad? Sí había momentos en los que yo realmente decía, bueno, olvidaba que estaba en Okinawa. No era ya hasta que yo llegaba a las playas y escuchaba a la gente tocando el sanshin o escuchaba o veía las shisas en las puertas de la entrada o escuchaba gente hablando uchinaguchi que yo recordaba que estaba realmente en Japón, ¿verdad? Entonces, esta fue una experiencia que yo tuve cuando tuve la oportunidad de conocer Tokio, visitar Osaka, pues ahí es cuando yo noto la diferencia entre la influencia que tenían las bases militares en Okinawa, ¿verdad? Ya en el capítulo número 2 del libro, me llama también la atención esta parte donde se nos propicia la oportunidad de analizar en qué momento se extravió, como comenta el congresista, el texto lo señala el congresista Kamei, esta idea de que a diferencia de Japón, la cultura occidental tiende a contraponer al fuerte con el débil, ¿no? Aquí en nuestro país, en mi caso, en el área educativa, yo lo noto mucho y fue este impacto que yo tuve al volver cuando yo veo que a diferencia de Japón, que son valores muy arraigados allá, el pensar en el colectivo, en ver el beneficio colectivo, acá realmente fue algo que, bueno, los papás se enojaban porque el niño se quedaba a hacer el aseo en la escuela, en donde yo trabajo, o sea, situaciones que dice uno, bueno, ¿qué de malo tiene ayudar a limpiar el espacio común, no? ¿Qué de malo tiene ver o dejar de hacer cosas o decir cosas que sé que van a afectar al que está al lado mío? Entonces, este ímpetu como de no callarnos las cosas es uno de los choques que yo veo en la cultura japonesa que acá en Occidente, pues nos falta, ¿no? Ver por la colectividad y por el beneficio común. También habla en el capítulo 2 sobre esto del temor a decir no, que tienen los japoneses. Y que lo menciona Ishihara como una atrofia endémica del japonés, el cual lo ha colocado un tanto en desventaja. Y bueno, pues también llama la atención esta parte que todos conocemos, la manera tan, vaya a decir, elegante de que nos dicen no puedo o nos dan largas, ¿verdad? Que también es un asunto que se replica en situaciones aquí también en nuestro país. Momentos importantes, considero yo que menciona el texto, es el asunto de Minamata, el caso de Minamata, el caso de Fukushima. Minamata en el 56 y Fukushima en el 2011, los coloca como momentos importantes para este cambio de conciencia, ¿no? Este interés para volver a
retomar el Japón primero, el Japón de antaño, y este aprecio por los instantes impermanentes, retomar el equilibrio, y bueno, considero que estos sucesos, aunque ocurrieron en Japón, pues son de análisis internacional, porque a raíz de ellos, pues también uno se da cuenta del poder que tiene la naturaleza y cómo a veces por lograr cosas y alcanzar cosas, lograr metas económicas, se deja un tanto de lado esta parte del cuidado y el equilibrio, ¿no? Me llama la atención este término que menciona el doctor Kerber de aprender con la H intermedia, ¿verdad? No tanto el aprender como lo conocemos. Y aquí él lo menciona como este aprender como una esencia de lo que es la esencia japonesa, ¿no? Como esta parte del vacío, y que más que un sesquipedalismo, bueno, pues se aplica a la comprensión en torno a los sentidos, ¿verdad? Ya en los capítulos 3 y 4, y es aquí donde comentaba al inicio que hice un ejercicio de reflexión, nos habla sobre cómo, nos habla sobre esta parte de la filosofía japonesa, que yo debo decir que no estaba muy enterado, pero me llamó mucho la atención, ¿verdad? La parte de la escuela de Kioto y de sus máximos representantes, ¿no? Nishida, Tanabe y Nishitani. El primero señalando, bueno, pues la crisis de valores surgida a partir de la renovación Meiji, mientras que Tanabe, por otro lado, apunta a la misión de Japón de dar al mundo un camino holístico alternativo basado en el arrepentimiento, la solidaridad y la compasión humana, mientras que Nishitani señala, pues, un tanto culpando a la modernidad como la causa de esta pérdida de valores en las culturas occidentales y llevándonos a situaciones de soledad e infelicidad, ¿no? En cuanto a la información que nos da de Dogen, bueno, pues me llama mucho la atención, realmente enfatiza la postura de que en cada momento es una existencia, ¿no? Y todas las existencias son momentáneas. Yo aquí no puedo evitar relacionarlo con la parte de la pandemia, ¿verdad? Que por lo menos a mí en lo personal me ha enseñado a disfrutar más de los momentos, que es esta parte orgánica que a veces nos olvidamos de vivir el momento y no estar obstinado o amarrado a lograr fines a muy largo plazo, ¿no? Entonces, este disfrute por los momentos es algo que realmente como sociedades quizá no estamos ejerciendo y nos estamos yendo al logro de objetivos mucho a largo plazo. También está la parte donde nos menciona el Zen. Aquí es más donde yo realmente reflexioné mucho porque es un tema en el que quizá no directamente relacionado con el término Zen, pero yo he comentado mucho en grupos de estudio y en grupos aquí que tengo en Zacatecas de personas que pensamos de la misma manera. ¿Cómo es muy importante tener una actitud que nos permita enfrentar las vicisitudes de la vida, ¿no? Y cómo la sociedad en este momento estamos atravesando por un momento de donde la apariencia es mucho, ¿no? Me refiero porque dice que el Zen pudiera tomarse en un momento como un paliativo a la insatisfacción moderna, pero para alcanzarlo se requiere de ciertas condiciones, que es ser humilde, autocontrolarse, tener un tipo de inteligencia emocional y sobre todo, y aquí apunto, saber reírse de uno mismo, que en estos tiempos de redes sociales donde se nos ha inculcado mucho tener una vida perfecta o si no es perfecta, proyectar que así es, y si nos equivocamos, quizá nos culpamos mucho de que no lo logramos, somos algún tipo de perdedor o algo así. Entonces, estas condiciones para alcanzar el Zen, pues realmente se manifiesta como un acto subversivo en este momento de la historia, ¿verdad? Un punto que aquí me parece también
muy importante es lo que menciona sobre los kami. La parte del respeto por todas las formas de vida, que también viene de esta visión del Japón, y cómo muy poco se respeta también en las sociedades occidentales. La parte también al final, brevemente lo comentan los hikikomori, esta parte, a mí me llama la atención porque yo en alguna ocasión comentando con compañeros, colegas, me comentan que aquí en México también se presenta este fenómeno de personas que se aíslan. Yo, la verdad, no sé si así sea, pero este término, bueno, pues acuñado, relacionado con el aislamiento físico, social, siempre como con un sufrimiento, pues tiende a verse como un tanto negativo. También podría tener una parte positiva, decía el doctor Kerber, pues el asunto de los hikikomori va como parte de un rechazo al Japón que creó a los salaryman, ¿no? Este Japón industrializado. Pero también pudiera interpretarse por la parte constructiva, ¿no? Quizá las habilidades o quizá la parte de reflexión que hagan las personas que se aíslan por ciertas situaciones, pudiera ser la otra cara de la moneda, ¿no? Entonces, bueno, ya para no alargarme mucho, yo solamente quiero decirle al doctor Kerber y a todos los asistentes que yo disfruté mucho el libro y sí me dejó pensando muchas cosas en cómo en estos tiempos necesitamos de retomar estos valores que, contestando la pregunta que se plantea al inicio del libro, pues yo creo que es este asunto del disfrute por los momentos, la armonía con la naturaleza, estar en contacto y respetar al que está al lado mío, el bienestar colectivo más que el individual, y ver la parte de integrarse uno con lo que pertenece, que es este entorno natural que muchas veces nos absorbe el entorno material y el entorno de las rutinas y los logros y el reconocimiento, y nos alejamos de lo primero, que es el estar bien con nosotros mismos y el estar sanos emocionalmente y en comunión con la naturaleza. Esto es a mí lo que me deja el libro. Gracias. Muchas gracias, doctor Bautista. Bueno, aunado a los comentarios, hemos recibido muchas felicitaciones para el doctor Kerber. En los comentarios los podrá ir encontrando con las personas que lo han hecho. Y a continuación me gustaría darle la palabra a la doctora Arias con una pequeña introducción de su perfil. La doctora Leonora Arias realizó sus estudios de educación en el extranjero en la Universidad de Educación de Fukuoka, Japón, programa Teacher Training. La maestría en Desarrollo Educativo, línea Educación y Diversidad Sociocultural y Lingüística en la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente es candidata a doctora en Lingüística por la UNAM. Su experiencia laboral se desarrolla como maestra de primaria, maestra de educación superior y posgrado, tanto en instituciones públicas y privadas, mencionando Universidad La Salle y Centro Universitario Anglo-Español. Docencia en planeación, gestión, diseño curricular, capacitación, tutoría, asesora de tesis en licenciatura y posgrado e investigación. Ha ejercido puestos directivos como supervisora y coordinadora de psicología en educación inicial, jefa de departamento de psicopedagogía, jefa de docencia, subdirectora académica y directora en la Escuela Normal de Especialización. Actualmente es docente en licenciatura y posgrado en la Escuela Normal Superior de México. Ha tenido participación en investigaciones interinstitucionales con el N, con la UAM-1, UNAM, la UPN y el Colegio de México. Presentación de ponencias y conferencias en foros nacionales e internacionales, además de publicaciones de artículos nacionales e internacionales relacionados con la educación. Ha tenido publicaciones en espacios editoriales nacionales e internacionales sobre temas de educación, psicolingüística, sociolingüística, orientación educativa y pensamiento complejo. Doctora Arias, le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues a mí me gustaría
empezar con la situación de mi encuentro, válgase la expresión, con el doctor Víctor Kerber. Cuando me hacen la invitación a participar en la presentación de su libro, yo digo, sí, Víctor Kerber, destacado ex becario y muy comprometido. Hasta ahí. Y entonces, cuando empiezo a leer su libro, me doy cuenta que me atrapa. Me atrapa, ¿por qué? Porque yo empiezo ortodoxamente por la introducción, el prólogo, sino que voy saltando y me doy cuenta que en cada una de sus páginas siempre hay algo que es sumamente importante, pero también desde un punto de vista de una narrativa muy deliciosa, vamos a decir, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un estilo narrativo que atrapa y que es muy agradable. Pero ojo, porque aunque es un libro delgadito, que no está gordo, es un libro que hay que leer con mucho cuidado porque es un libro denso, pero no difícil. Y es denso y pulcro en el manejo del lenguaje y de los conceptos académicos. Esto es porque en frases muy sencillas, muy bien estructuradas, esclarece el tema del que se está hablando. Y resulta que el doctor Kerber habla no solamente de la cultura japonesa, habla de filosofía, habla de historia, habla de política, habla de experiencia personal, y eso hace una mezcla que simple y sencillamente es altamente recomendable la lectura de su libro. Se me olvidaba que desde el punto de vista de su narrativa académica hay un citado y un respeto al formato impecable. Mis respetos y mi reconocimiento, doctor. Bien, pues después de esta situación del encuentro con la pluma del doctor Víctor Kerber, me doy cuenta que cuando estoy leyendo, ¿sí?, aparecen en mi mente conceptos como el indigenismo, cultura de pueblos originarios, el zapatismo, existencialismo, humanismo, pensamiento complejo de Edgar Morin, identificación y diferenciación, problemas filosóficos actuales acerca de lo que es la globalización y la diversidad, en donde por una parte hay una tendencia homogeneizante y al mismo tiempo de diferenciación de lo local. Este juego tan difícil entre la compatibilización de lo local y lo global. Me encuentro también un espejo de la filosofía del sur que plantea Enrique Dussel y que está relacionado con todo lo que los movimientos sociales y filosóficos que se están generando en América y sobre todo de México hacia abajo, lo que podríamos o se denomina como América Latina e inclusive Iberoamérica. Resulta que también cuando lo voy leyendo aparecen en mi mente la 4T. No estoy politizando, ¿sí? Pero estoy en esa situación. Aparece Lipovetsky y aparece el cristianismo, el catolicismo, la teología de la liberación, la sociedad líquida de Zygmunt Bauman, ¿sí? Y entonces, esta situación va atrapando la atención y va
estableciendo una relación entre todos estos conceptos y que me permitió explicarme en este momento lo que había yo vivido hace muchos años también, ¿sí? Porque cuando voy a Japón, de repente decía yo, es que nos parecemos mucho, pero somos bien diferentes. Y veía, por ejemplo, esta situación del tequio. Bueno, del tequio aquí en México, que es el trabajo colaborativo de una comunidad, en donde lo más importante es la comunidad, pero al mismo tiempo veía esta situación de consumismo y de individualismo. No me lo podía yo explicar, ¿sí? Pero sí sentía esa situación de identificación y de diferenciación. Cuando el doctor Víctor Kerber habla acerca del concepto de cultura, me hubiese fascinado y ojalá que nos pudiese ampliar su concepto de cultura. ¿Por qué? Porque igual que como lo dice en algunas de las páginas de su libro, la idea de decir es que de acuerdo a la lengua que hablamos, también se modifica el pensamiento. Y entonces yo trataba de entender, ¿sí? ¿Por qué si se habla japonés como una lengua básicamente aglutinante? No, el chino es aglutinante y el japonés es más declinante. Y decía, no, esto tiene que llevar con procesos cognitivos muy importantes. Y decía, ¿pero cómo? O sea, eso no funciona. Y cuando me doy cuenta que se utilizan diferentes vocablos para mencionar y contar cosas que son planas, delgaditas, como una hoja, que se utiliza otro número, otra forma de contador para las cosas que son, válgase la expresión, como palos verticales, ¿sí? Un contador específico de cosas pequeñas, redondillas, ¿sí? O un contador para cosas grandes y pesadas. Y entonces digo, ahí está la clave. Esa es la situación por la que se piensa de manera distinta. Pero cuando me voy encontrando con este concepto de cultura, entonces comprendo cómo sí es cierto que la cultura tiene una función cognitiva, ¿sí? Una función identitaria, una función de justificación y una función orientadora, ¿sí? De tal manera que cuando me encuentro y hay una confrontación entre mi cultura y la cultura del Japón, me doy cuenta de esas diferencias. Y en el texto del doctor Kerber aparecen claramente, ¿sí?, todas esas situaciones especificadas. Otro de los temas muy importantes que a mí me llamaron la atención es la situación de la modernidad, la posmodernidad y lo que ahora algunos autores denominan la posmodernidad, ¿sí? Y entonces, aquí, en esta situación de posmodernidad y en estos conceptos tan importantes que maneja que me permite descubrir el doctor acerca de lo que es la retroprogresión y ya se me perdió, la retroprogresión y bueno, ahorita lo encuentro. Y la armonía nuevamente, que va en términos de decir justamente
lo que nosotros estamos buscando y estamos necesitando como sociedad en términos generales, no nada más de Japón, no nada más de México, no nada más de América Latina, sino en términos generales es justamente un volver a ciertos valores, ¿sí? Pero no en términos, y como lo plantea perfectamente, ¿sí? No en términos de una añoranza, de decir todo tiempo pasado fue mejor, no, sino es en términos de retomar todos esos valores, recrearlos, ¿sí? O desde el punto de vista antropológico, refuncionalizarlos, ¿sí? Y establecer un nuevo orden mundial, ¿sí? Desde el punto de vista económico, algunos o los economistas hablan acerca de del nuevo orden mundial en la redistribución de los países que tienen el poder económico y que dictan las tendencias, ¿sí? Políticas y económicas en términos generales. Pero el doctor Víctor Kerber, a partir de lo que están planteando los filósofos japoneses, dice, es un retomar todos estos valores con la posibilidad de reinventar nuevas formas de pensar, nuevas formas de comprometernos con el otro, ¿sí? Y ahí es donde yo veo una riqueza muy grande porque se está compatibilizando con todo lo que actualmente es el pensamiento complejo y que nos está llevando filosóficamente al cambio de un paradigma filosófico, existencial y humanitario. De tal manera que es el desarrollo de una conciencia planetaria, como lo dice Edgar Morin, ¿sí? No es que la Tierra es de nosotros, sino que nosotros somos de la Tierra. Y ahí veo, ¿sí?, la situación de lo que se planteaba la filosofía, o alguno de los filósofos, sobre todo Dogen, ¿sí?, acerca de cómo la sencillez de conectarse con la naturaleza es uno de los ejes básicos para el desarrollo de la economía, de la producción, del consumo, de la ecología. Y veo, por otra parte, la situación en nuestras culturas indígenas, la situación de decir y respetar, ¿sí?, a la madre tierra, o al sureste a la Pachamama, ¿sí? El hecho de decir, voy a pedirle permiso a la selva para que me deje cazar un animal y poder comerlo. Cuando anteriormente yo escuchaba esa situación, decía, no, es que sí, les falta mucho a nuestros indígenas, pero voy avanzando y reflexionando en esta situación y digo, ¿qué sabiduría hay ahí? Y cuando veo el texto del doctor Kerber, digo, bravo. Me parece maravilloso el que se esté planteando todas estas ideas, ¿sí? No como una situación, nuevamente lo comento, nostálgico, y como lo dice el doctor Kerber, sino como una posibilidad de transformación de la sociedad, de las formas de pensar. Bueno, eso está por una parte. Y digo, sí, cosmovisión indígena, sí, cosmovisión japonesa desde esta filosofía, ya para no ser culturas expansionistas, sino para ser culturas que somos capaces, ¿sí?, de intercambiar, de negociar no desde el punto de vista económico, sino de convivir armónicamente, es decir, con esa filosofía del Gua.
y por lo tanto también entrar a esa nueva ética del Rinri, ¿sí? Y que actualmente se está hablando en muchas partes del mundo, en Europa, en América, en Asia, ¿sí? Acerca de la necesidad de retomar los aspectos éticos. Y eso nos lleva a otra situación. La modernidad, con toda su fuerza y su portento de ciencia y tecnología, nos dice a los seres humanos, puedo, se puede hacer. En química, en matemáticas, en física, en biología, en reproducción, en medicina. ¿Sí? La pregunta ahora es, puedo, pero ¿debo? ¿Sí? Que es la pregunta ética, ¿sí? Y entonces ahí tendríamos que decir sí, no, por qué, cómo, cuándo, dónde, cuánto, quién, hasta dónde, ¿sí? Y ahí el concepto de Shinto ecologista me parece fabuloso. ¿Por qué? Porque es un desarrollo, o me permite pensar en un desarrollo de la ciencia y la tecnología, no como una negación, sino como una posibilidad ética de seguir desarrollando la ciencia y la cultura. Otro detalle que me encantó también de esta situación es que me hizo recordar una experiencia mística que tuve en Japón acerca de los jardines zen. ¿Sí? Yo cuando conocía los jardines zen decía, ¿pero dónde están las plantas? ¿Sí? Si es un jardín zen. Y resulta que en uno de los viajes en Kioto, justamente, llego a un lugar donde había un jardín zen y a pesar de que había mucha gente pasando, me senté frente al cúmulo de piedras, ¿sí? Y dije, ah, caray, estoy viviendo una experiencia mística. Y desde mi sistema de saberes y creencias, no es una iglesia, no es el campo, no estoy en meditación, pero sí estoy viviendo una experiencia mística. Y entonces ahí comprendí el poder de lo que es un jardín zen. Situaciones que me llevan a preguntarle al doctor Víctor Kerber. Hay una parte donde dice que el cambio está viniendo no desde arriba en el Japón, no dictado por el emperador, no dictado por las fuerzas económicas empresariales, sino que es un cambio en la superestructura, ¿sí? Y entonces me asalta el corazón y la razón y digo, se puede lograr esta seguridad en sí mismo y esta estabilidad emocional cuando todavía hay hambre, cuando todavía hay quien se mete a la casa de otro y lo violenta, ¿sí? Entonces me genera una duda muy fuerte el hecho de decir si tal vez la cultura y el pueblo japonés está pudiendo pasar a esta otra forma de pensamiento porque ya no hay hambre, entre comillas, ¿sí? Porque las necesidades básicas están satisfechas. Cuando pueden dedicarse tranquilamente a la filosofía del Zen, al Shinto, pero porque
su Producto Interno Bruto es altísimo y las condiciones de vida son muy altas. Y entonces ahí empiezo a pensar si sería posible que esta filosofía y esta forma de pensar se pudiese establecer en todos los países. Y bueno, eso también me lleva a todo lo que plantea la teología de la liberación, todo lo que me plantea la filosofía del sur, ¿sí? Y también, bueno, otra pregunta, ¿sí? La situación de qué tanto lo que se está viviendo es parte de esa espiral dentro de la perspectiva de dialéctica y del materialismo histórico en la cultura japonesa. Y no solamente en la cultura japonesa, sino en todo el orbe mundial. Que bueno, ahí es un pleno. Entonces, que también son preguntas que le haría yo al doctor Kerber. Y por último, creo que, ¿cuánto tiempo me queda, perdón? Ya llegamos a los 15 minutos. Bueno, entonces, en última pregunta, ¿qué opina el doctor Víctor Kerber? Y es una pregunta que también hizo el doctor Fabián, acerca de sus hipótesis sobre las Olimpiadas que ya no fueron en el 2020, sino en el 2021. Plantea hacer un adendum a su libro, porque me parece muy importante que se conozca, o un segundo prólogo, ¿qué va a pasar? Gracias. Y felicitaciones, doctor. Felicitaciones. Muchas gracias, doctora Arias. Muchas gracias a todos nuestros ponentes y por su participación. Quisiera aprovechar para, reiterar las felicitaciones que de mi parte y de todos los presentes para el doctor Kerber, y también aprovechar para que aquellos que no han tenido la oportunidad del libro lo puedan encontrar y leerlo. No sé si pudiera darnos alguna indicación de en qué editorial o cómo pudieran conseguirlo, tal vez a través de la MEG o independientemente. Bien, pues ante todo, muchas gracias a los comentarios y las felicitaciones que he recibido de parte de algunos de ustedes. En su momento trataré de dirigirme personalmente a cada uno, a cada una, pero bueno, empecemos por el libro, ¿dónde se adquiere? El libro fue, pues, la aportación para poder sacar el libro proviene de la Fundación Kasuga, a la que también le reconozco su valor, su presencia. La Fundación Kasuga hizo un número limitado de ejemplares y ellos se han abocado a la tarea de distribuirlo. Entiendo yo, que me desmienta Vania, que ya hay un diálogo entre la Fundación Kasuga y la MEG para servir de canal, la MEG, para la venta eventual del libro. No sé si estoy en lo correcto, Vania, pero el libro está básicamente en la Fundación Kasuga, que es la que lo financió. Bueno, pues hay muchos detalles que los comentaristas han externado y hay interesantes preguntas también del público. Voy a empezar por esta última, la de las Olimpiadas, la de los Juegos Olímpicos. Es interesantísimo porque los japoneses estaban deseosos de que este momento llegara, el momento de las Olimpiadas. Obviamente, ni por asomo se imaginaban que una pandemia de esta naturaleza, como la del COVID, pudiera cambiar todos los planes y cambiar los planes de tal modo que aún
los Juegos Olímpicos que estamos presenciando ahora no son ni remotamente para lo que se habían preparado ellos. Entonces, bueno, pues habría que reflexionar, por supuesto, sobre lo que viene, pero no es muy diferente, porque inclusive la pandemia es un momento de introspección que va acorde con todo este cambio generacional que se está dando. Por ahí Gabriela Granados preguntaba si la pandemia misma no estaba llevando a los japoneses a un término que ella utiliza, la hikikomores, o sea, que todos se vayan a recluir a sus habitaciones y no salgan de ahí más, y prácticamente todos los japoneses se convierten en hikikomoris. Bueno, no creo yo que pudiéramos llegar a estos grados, porque también en el resto de los países se ha dado una especie de reclusión obligada por la pandemia, pero también podríamos verlo desde otra perspectiva. La experiencia de la pandemia está llevando a muchos japoneses a estar en casa y a convivir con la familia como no lo habían hecho en tiempos anteriores. Es decir, es una familia nuclear común. Lo que veía es que su papá se iba en la mañana, permanecía todo el día en la casa y regresaba en la noche. Bueno, ahorita están viendo a los padres presentes en las salas o en los espacios que tienen allí. Pero más que eso, creo que está también sirviendo para esta otra vertiente, ¿no? La de la apreciación de la vida, que es muy zen, ¿no? Los japoneses de ahora en la reclusión, en sus habitaciones, pues están empezando a darse cuenta de la fragilidad que tiene la vida. También nosotros, por supuesto, pero esto yo diría que sería la cara positiva de la pandemia, para responderle a Gabriela Granados. No es una sociedad ideal la japonesa. Tampoco quisiera yo que se pensara que estamos elogiándolo todo en Japón. Hay aristas que son también incomprensibles, contradictorias. Es una sociedad de ambigüedades, y para quien tiene una perspectiva diferente, pues es una sociedad que a veces es muy difícil que entre en nuestro conocimiento. Lo que llega uno a percibir es que los no japoneses, los extranjeros que llegan a este país, pues prácticamente no hay términos medios. Los hay quienes entran en esta dinámica y tratan de conocer al país desde adentro, desde su raíz, desde su cultura, y ahorita vamos con el término cultura, lo tratan de conocer a tal grado que al rato hasta llega a ver algunos que se japonizan de una manera interesantísima, ¿no? Dejan de tener los ademanes propios de su cultura y asumen los ademanes propios de la cultura japonesa y entran inclusive en la dinámica de defensa de los valores japoneses. Hay muchos ejemplos al respecto, incluyendo a mexicanos que les ha pasado esto. Entonces, decía, lo que está sucediendo es que, aunque no es una sociedad ideal, es una sociedad que tiene un mensaje que transmitir, y que es este mensaje, el de recuperar lo que es propiamente natural y valioso de cada civilización. Cultura, me decía la maestra Leonora, pues todo este bagaje de experiencias, de conocimientos, de saberes, término de Foucault, de saberes y de sabores. La cultura es todo aquello que entra no solamente por la vista, el oído, sino también por el sentido del gusto y que se transpira en un momento dado. Entonces, esto es la cultura propiamente de cualquier nación y que le da una función identitaria. Podríamos discutir mucho al respecto, pero a este término de cultura nos estamos refiriendo, a la cultura que proviene de abajo precisamente, de agricultura, ¿no? de la tierra misma,
Y cuando digo que este movimiento, este gran movimiento que está dando en Japón ahora, no viene de arriba, no viene como en la restauración Meiji, donde el emperador dictó el cambio, sino que proviene de la sociedad civil, proviene de la tierra, es un fenómeno diferente. El campesino japonés está siendo revalorado después de que en tiempos de la modernidad se tomaba como una gente que estaba lejos del progreso. Entonces ahora estamos viendo que los jóvenes actuales en Japón revaloran el campo y todo lo que esto significa. Bueno, no sé si hay algún otro punto que quisieran que abordara, pero sería básicamente esto lo que diría por ahora. Muchas gracias. Entre las preguntas que tenemos, retomando el tema de los hikikomori y un poco de lo que se está viviendo con la pandemia, tenemos dos preguntas que se pudieran tratar. Uno es, ¿pudiera ser contradictorio este ostracismo que describe en el libro con el que actualmente se está celebrando, esté celebrando los Juegos Olímpicos? Y también considerando en cierta forma la idealización que menciona sobre Japón, ¿cómo podría explicar o cómo pudiera elaborar un poco más el retraso que estamos viendo con la vacunación en dicho país? Bueno, son dos preguntas que conllevan cierta crítica a lo que está haciendo Japón en este momento. Quiero decir que la población japonesa ha sido reactiva frente a ciertas iniciativas que asume el Estado, el gobierno, y que aquí encontramos una contradicción muy clara. Había una masa de japoneses que se oponía claramente a la realización de las Olimpiadas, porque consideraban que no estaba apto, preparado Japón para un gasto tan excesivo, contra quienes decían hay que cumplir con el deber, esta noción muy japonesa del giri, de nosotros nos comprometimos a hacer una olimpiada y tenemos que cumplir con ella, cueste lo que cueste. Entonces aquí estamos viendo dos caras de la moneda. Ahora, esta masa de la sociedad civil que se opuso a la Olimpiada y que busca otras alternativas que no sean las de la modernidad robotizante, es la misma que se opone, por ejemplo, a que el artículo 9 de la Constitución se ha cambiado porque es un artículo que garantiza la paz, el camino de paz que necesita Japón. Es la misma población que se opone, por ejemplo, a que haya más reactores nucleares porque la experiencia de Fukushima fue desastrosa. Entonces tiene que haber alternativas energéticas y tiene que haber alternativas inclusive en la gobernanza. Aquí está entonces la confrontación de dos visiones, la de quienes respaldan al Estado, considerando que el Estado tiene argumentos fuertes para sostener los Juegos Olímpicos, pero también para cambiar los términos de la Constitución, y la otra cara, la de quienes consideran que esto es un dispendio que no merece el apoyo de la población y que sencillamente se han recluido en sus casas a hacer todo menos ver las Olimpiadas. Sería esa mi respuesta. No sé si queda satisfecha la que hizo la pregunta, pero así está. Pues muchas gracias. Y bueno, la segunda pregunta es con respecto a su opinión de por qué la vacunación de COVID ha tomado tanto tiempo en dicho país. Bueno, no sé si hay una respuesta certera a esto, porque hay mucha crítica, incluso de parte de la población japonesa, que dice por qué el gobierno no reaccionó
como en otras latitudes. Y es que se pensaba que Japón tenía ya todo una costumbre, inclusive una cultura de defensa frente a cualquier agente externo. Vamos a hacerlo claro. En Japón el uso del cubrebocas es algo muy común y cotidiano desde muchos años atrás y mucho antes de que hubiera una pandemia. En Japón, la sana distancia como una práctica es una práctica cotidiana de los japoneses desde mucho tiempo atrás. Entonces, supongo yo que basado en que Japón tiene estas prácticas, hubo quienes creyeron que la inmunidad al virus era algo que podían manejar o maniobrar de una manera más fácil. Lo que ha sucedido es que, si bien lograron sortear la primera ola de la pandemia, en la segunda y en la tercera ola se han encontrado con que no es tan fácil como se pensaba. Entonces sí empieza a haber ya una política de contención y eventualmente de vacunación. Ahora, también hay muchas sospechas, tengo que decirlo así. O sea, hay cierta desconfianza hacia los laboratorios que han proyectado la vacuna como la vacuna que resolverá el problema de la pandemia. Estoy seguro de que los japoneses quisieran y están haciendo lo propio para desarrollar su propia alternativa de vacunación que no comprende a las firmas que están en el mercado actual. Por ahí va la cosa. Muchas gracias. Tenemos poco menos de 5 minutos y tenemos 2 preguntas que de hecho se mencionan en distintas partes del libro. Entonces, las menciono y si nos pudiera dar un comentario breve. La primera es que en Japón se tiene una democracia sólida y un desarrollo constante, sin embargo se recibe un número reducido de refugiados y se sigue honrando a criminales de guerra, como en el caso de Yasukuni. En este caso, ¿cree que cambiará en un futuro próximo? Y la segunda pregunta es que, por un lado, tenemos la influencia del crecimiento económico en China, que ha logrado un efecto directo en Japón. En el caso de México, ¿cuál sería su recomendación? ¿Que deberíamos tener un ejemplo más enfocado a Japón o a China? Bueno, gracias a quienes han externado estas dos preguntas que son no fáciles de responder, pero vamos a hacer una aproximación. Japón es una democracia sólida, dice quien nos ha preguntado esto, pero no recibe refugiados como otros y además honra a los criminales de guerra, y esto parecería ser reprobable en sí. Bien, si uno ve, por ejemplo, los índices de los ingresos de extranjeros a Japón, esto ha crecido en los últimos 20 años. No son refugiados como lo son, por ejemplo, quienes buscan alternativas en Europa, provenientes de África, o los centroamericanos que están agolpados en la frontera de México con Estados Unidos. No son refugiados, pero sí son gente que ha encontrado en Japón opciones de trabajo, claro, con los asegúnes y con la pulcritud que los japoneses siempre requieren para este tipo de acciones. Es decir, si se necesita enriquecer el mercado laboral porque no hay suficientes trabajadores en Japón, van a recibir mano de obra del exterior. Las experiencias que han tenido los japoneses en el pasado al recibir gente del exterior no siempre han sido pues buenas, no han sido buenas experiencias, porque
pues la sociedad japonesa a veces tiene cierto candor del cual se han aprovechado algunos gente que proviene del exterior. Hablemos en la historia, por ejemplo, simplemente cuando Japón se abre al mundo en el siglo XIX, todas las naciones extranjeras aprovecharon el momento para concertar acuerdos con Japón que después resultaron ser leoninos, los tratados desiguales, que es todo un episodio en la historia de Japón. Pero en tiempos más recientes, por ejemplo, la apertura que se dio a gente proveniente de otras latitudes, pues traían otras costumbres que chocaron con las costumbres propias de Japón. El que se honre a criminales de guerra en el santuario Yasukuni es un tema espinoso. Para los japoneses, sobre todo para la clase gobernante en Japón, pero también para mucha gente en Japón, estos que calificamos como criminales de guerra porque llevaron a Japón a la guerra y cometieron excesos, si bien reprobables, era gente que estaba, según la perspectiva de ellos, defendiendo ciertos valores y la soberanía japonesa desde ese punto de vista. Entonces, no me corresponde a mí condenarlo o no, simplemente trato de explicar la otra cara de la moneda. Los japoneses creen que estos personajes, al final de cuentas, estaban luchando y dieron su vida por preservar a Japón y la japonicidad, el Nihon Jinron, ¿no? La manera de ser japoneses, que es como todo un pensamiento basado en la unicidad de los japoneses. Ser como China o ser como Japón, vaya, pregunta. Yo diría ser como México, o sea, no podríamos decir que el modelo China sea reproducible tal cual en el caso de México, porque tendríamos que pasar por toda esta etapa del Partido Comunista, extendiendo su visión igualitaria en la sociedad china, que es el preámbulo y es el precedente de la apertura de China y el desarrollo ulterior del país. Y ser como Japón, bueno, tendríamos que tener todo este bagaje también cultural del que hemos hablado en esta presentación, que tampoco se reproduce en México. Al contrario, a veces nuestra visión de las cosas y nuestra percepción de las cosas es diametralmente opuesta a la de los japoneses. Para cerrar, Octavio Paz en El laberinto de la soledad habla de los mexicanos somos desconfiados por naturaleza. Bueno, yo diría, los japoneses son confiados por naturaleza, y aquí hay un choque de intereses que no nos hace compatibles, por lo menos en ese aspecto. Pero desde luego, bueno, pues, podríamos discutir mucho más sobre qué modelo es el ideal para México. Muchísimas gracias por sus comentarios y sobre todo muchas gracias a nuestros tres ponentes por su tiempo, por sus comentarios tan puntuales y su retroalimentación sobre este libro. Mucho éxito, que sigan creciendo más. Y aprovecho también para invitar a los presentes a los siguientes eventos que la MEG estará organizando. El día 14 de agosto se estará presentando Nostalgias de un Hiroshimeño, homenaje al doctor Carlos Sierra, a las 17 horas, horario de la Ciudad de México. Y en septiembre tenemos el webinar Mujeres en las Artes en México y en Japón. Y en octubre el webinar Diseño para mejorar la calidad de vida en Japón, ejemplos del presente y visiones del futuro. Los dos webinars para septiembre y octubre, a favor de seguirnos en redes sociales para los detalles más específicos. Y de nuevo, bueno, un aplauso silencioso porque estamos en Zoom, pero para nuestros presentes y en particular para el doctor Kerber. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Vamos a tomar la foto conmemorativa para quien guste unirse. Entonces, si gustan prender sus cámaras, vamos a dar unos segundos para que se acomoden. Pero bueno, en el Inter siguen llegando las felicitaciones para el doctor Kerber.
Muchas gracias. Ahora, ok, vamos a tomar las capturas que sean necesarias. Quien tenga su libro, lo puede poner en pantalla, por favor. Les voy a dar igual unos segundos para que se acomoden. Ok. Ahora denme un segundo, por favor. Muy bien, ¿va la primera? Y un segundo otra vez. Y va la... Ay, están prendiendo sus cámaras, me voy a esperar tantito. Ok, va, 1, 2, 3. Listo. Muchísimas gracias y los esperamos en las siguientes actividades de AMEG. Buenas noches y buenos días en Japón. Andrea, muchas gracias por todo. Nos vemos.